Hola, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Hoy vamos a ver la clase de tronco cerebral, una clase muy importante porque une varios aspectos de las clases previas y de las actuales. ¿Sí? El primer punto que quiero marcarles antes de pasar a tronco cerebral tiene que ver, sin embargo, con algunos temas que todavía no hemos por diversos aspectos tocado. Uno de ellos tiene que ver con cómo hacemos para visualizar el sistema nervioso central. Lamentablemente, este año no hemos tenido la posibilidad de hacer un práctico con un cerebro, en este caso de bovino, es decir, poder ver el cerebro, tocarlo, etcétera. Lamentablemente tuvimos que hacer simplemente un práctico con un software, ¿no? Que tiene sus pros y sus contras. Si ustedes tuvieran que ver un cerebro, aun si estuviera ya perfundido, es decir, preparado para ser cortado por un anatomista, verían que en realidad las neuronas no se ven directamente, ¿sí? Se ve un tejido blanco, gelatinoso. ¿Cómo hacemos si tenemos que ver el cerebro propiamente dicho? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hace un anatomista, por ejemplo, o un patólogo si necesita ver qué tipo de neuronas hay en una determinada parte del cerebro? Pues bien, hay determinadas maneras de teñir el cerebro para de esa manera poder ver la célula nerviosa e incluso también sus actividades. Lo que están viendo en esta slide que están observando ahí, voy a buscar ahora, aquí estamos, sí. Esto que está en esta parte es una tinción de Golgi. La tinción de Golgi permite teñir toda la célula entera, utilizando una tintura similar a la que utilizamos para nuestros cabellos. Se sumergen las diferentes partes del cerebro en una tintura que, por causas que todavía no sabemos, tiñe 1000 neuronas de 1 millón que hay. Como solo se tiñen algunas y se tiñen en toda su extensión, la podemos ver entera. Fíjense qué bien que se ve en este caso el cuerpo celular en esta parte, con todas estas hermosas prolongaciones. ¿Sí? Por lo tanto, la tintura de Golgi, que tiene ese característico color dorado y negro, nos permite ver toda la neurona en todas sus extensiones, muy útil para ver morfología, si es unipolar, si es bipolar, si es multipolar y así sucesivamente. En cambio, en la tintura de Niesel, que tiene esa típica coloración, aquí la podemos ver, esa típica coloración azul, celeste, violeta, tiñe solamente el cuerpo celular. De esa manera podemos ver pequeños núcleos aquí, aquí, y de esa manera es muy útil para analizar lo que es la citoarquitectura de una determinada parte del cerebro. Porque supongamos que una determinada parte del cerebro está organizado en capas, si la hacemos con Golgi, la tintura, veríamos algo de esta manera. Veríamos una capa de núcleos aquí, otra aquí y otra aquí. Es decir, la tintura no de Golgi, perdón, de Niesel es muy importante para analizar citoarquitectura cerebral. Ahora bien, si lo que yo quiero es medir no la morfología de una neurona, sino su funcionalidad, qué es lo que hace, voy a estar muy interesado en medir las proteínas que genera, en evaluar qué neurona particular está generando una proteína en particular. Las proteínas tienen diversas funciones, por lo tanto, a partir de saber la función de la proteína, yo identifico la neurona en particular. Para eso utilizo técnicas de inmunistoquímica. Las técnicas de inmunistoquímica lo que hacen es pegarle a la neurona una banderita química que dice, esta neurona está produciendo tal proteína, por ejemplo, tiroxina hidroxilasa, que es una enzima que participa en la formación de las aminas biógenas como la dopamina. Entonces puedo decir, esa es una neurona dopaminérgica, no porque sé que la neurona es dopaminérgica en sí, sino porque tiene esa proteína, esa maquinaria bioquímica para generar dopamina. Pues bien, las técnicas inmunistoquímicas le tiran a la neurona un anticuerpo. Ese anticuerpo es específico para la proteína objetivo, pero usualmente es también invisible. Es como que estoy en la misma, ¿no? Le tiré un anticuerpo que cree que la proteína es algo malo, nocivo, y por lo tanto se pega a esa proteína y a la neurona que la produce. Para poder ver la neurona, tengo que tirar un segundo anticuerpo que se pega al primero, que cree que el primero, que es todo como una cadenita, ¿no?
Y ese segundo anticuerpo emite luz, y como emite luz lo puedo ver abajo del microscopio. Y se generan este tipo de imágenes. Lo que están viendo aquí son pedacitos de cerebro donde hay una proteína que se llama CFOS que marca cuán activa es la neurona. Esa proteína tiene pegados dos anticuerpos y el segundo emite esta luz negrita que ven acá y que genera que cada neurona que haya estado activada y que por lo tanto tenga esa proteína que se llama CFOS se vea bajo el cerebro bajo el microscopio, perdón, como un punto negro. Entonces, lo que acabamos de ver son, por un lado, técnicas de visualización del sistema nervioso central basados en tinturas, la tintura de Golgi y la tintura de Nissl, que nos permiten ver o toda la neurona o los cuerpos celulares propiamente dichos respectivamente. Y aquí acabamos de ver un tipo de técnica de visualización que nos permite ver ya más bien qué hace la neurona a partir de ver qué proteínas tiene. Lo que vamos a ver el día de hoy va a ser tronco cerebral. Nos vamos a detener a ver todas las estructuras del tronco cerebral, que son básicamente tres: el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo, que aquí no está marcadito, pero es básicamente ese sector que estamos viendo allí. Todo esto lo podemos ver en diversas partes del cerebro. Lo que estamos viendo aquí es una vista inferior del sistema nervioso central. Y esta vista inferior, es decir, todo lo que están viendo aquí, es la parte anterior del tronco cerebral y si lo viéramos del otro lado estaría la vista posterior del tronco cerebral. Y esta es una zona muy importante porque lo que hace, y creo que se darán cuenta, es unir la médula espinal, que empieza ahí, ya la pueden ver ahí, el arbolito, la mariposa típica de la médula que sigue para abajo, con el cerebro o el telencéfalo propiamente dicho. En ese sentido, a veces puede pasarse de largo como una especie de estructura, bueno, que como que nadie le da mucha importancia porque está ahí al medio, ¿verdad? Pero piensen del punto de vista que todo lo que sube y baja desde la médula hacia el cerebro y viceversa, tiene que pasar por ahí. Y otro elemento interesante es que casi todos los pares craneales, casi todos los nervios craneales, excepto el olfatorio y el óptico, pueden encontrarse en el tronco cerebral. Entonces, ya hemos repasado rápidamente, muy rápidamente, los tres elementos que tenemos. Uno es el bulbo raquídeo, el otro es el puente, la protuberancia, y el otro es el mesencéfalo. Todos ellos forman parte del tronco cerebral. Y vamos a ver rápidamente qué funciones cumple el tronco cerebral. La primera es que tiene núcleos específicos, núcleos que per se solitos controlan funciones básicas, como la tasa cardíaca o la respiración. ¿Sí? Por eso vieron esas películas donde a la persona le pegan un golpe a la altura de la nuca y deja de respirar o se muere. Bueno, eso está basado sobre la idea de que esa parte del sistema nervioso central cumple funciones muy relevantes en términos de tasa cardíaca y de respiración. Previamente eso decía que estaba más que todo en el bulbo, pero en realidad está en los tres, en bulbo, en protuberancia y en mesencéfalo. La protuberancia, que es el sector que comunica, como claramente está, el bulbo con el mesencéfalo, tiene primero de todo una vascularidad muy importante y ya lo vamos a ver a posteriori. Por su surco medio, tiene un surco medio muy marcado y por ahí pasa la arteria basilar, que es una arteria muy importante. No solo eso, por ella salen, o por la conexión, justo en el vallecito que hay entre protuberancia y bulbo, tenemos varios nervios craneales muy importantes. Junto con el bulbo raquídeo, constituyen el piso del cuarto ventrículo. La parte inferior de la protuberancia y la parte superior del tronco cerebral le dan el piso al cuarto ventrículo, que del otro lado tiene como su techo al cerebelo que le hace como una especie de carpita, digamos, de una manera sencilla. Y finalmente, todo este tronquito se divide en dos, aquí lo vemos, una parte y otra parte, se divide en dos grandes pilares.
Esos pilares son los pedúnculos cerebrales, que son de las estructuras más importantes del mesencéfalo. El mesencéfalo es como la parte más de arriba del tronco cerebral, que es el que finalmente se mete en cada uno de los hemisferios cerebrales. Imagínense que el mesencéfalo es como esos dos grandes, de nuevo, pedúnculos o como dos grandes troncos que están sosteniendo dos enormes estructuras ovoides. ¿Qué son esas estructuras ovoides que estoy señalando ahí? Los tálamos. Varias veces hablamos de los tálamos como si fueran esta especie de correo central que reciben toda la información sensorial y la mandan. Dicen, vos sos visión, vos sos tacto. Pues bien, obviamente que están en un lugar privilegiado, ya que están recibiendo toda la información que viene. Este es el bulbo, esa es la protuberancia, ese es el mesencéfalo, toda la información que viene de ahí. Y por lo tanto están como ahí arriba de ese pedestal formado por los pedúnculos cerebrales y de allí pueden mandar a donde quieran. A su vez hay otras estructuras relevantes en el mesencéfalo, por ejemplo los tubérculos cuadrigémenos y el colículo superior y el colículo inferior. A su vez, yo dije previamente, aquí lo que vemos es una vista posterior del tronco cerebral y aquí estoy marcando una especie de lagunita, llamémosle, una fosa. Esa fosa que ven ahí es el cuarto ventrículo que está formado por la parte superior del bulbo y por la parte inferior de la protuberancia. Y arriba, normalmente de aquí, está puesto el cerebelo, que el cerebelo de hecho está unido por esos grandotes pedúnculos que ven ahí, que son los pedúnculos cerebelosos. Eso que está aquí finalmente se mete adentro del cerebelo, pero como lo saqué, puedo ver todo esto, que es la fosa del cuarto ventrículo. Y ese cuarto ventrículo está comunicado con los ventrículos laterales que están en cada uno de los hemisferios. ¿De qué manera? Pues de ahí, de donde estoy, voy a cambiar el color ahora, de donde voy a marcar ahora, aquí, perdón, se me fue un poco, sale un acueducto, un conducto que se mete por allí, que es el acueducto de Silvio y que también está lleno de líquido cefalorraquídeo. Finalmente, si bien no forman parte del tronco cerebral propiamente dicho, lo que estamos viendo aquí son dos estructuras que también forman parte son primas, llamémosle, de estas estructuras, que son el tálamo, que ya lo indiqué previamente a dónde está, que está como montado en los pedúnculos, y el cerebelo, que está como encajado sobre la parte más posterior del tronco cerebral. Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior, esa fosita que les marqué antes está ahí y el cerebelo se monta haciéndole de techo a la fosa del cuarto ventrículo. Un elemento vital para que ustedes entiendan cada una de las cosas que hemos hablado hasta hoy es entender la médula espinal y las vías ascendentes y descendentes. ¿Por qué digo que es vital que sepan todo eso? Porque si no van a entender todos los núcleos que hoy vamos a hablar como cosas aisladas. Cuando yo les diga núcleo grácil o núcleo cuneiforme, ustedes van a tener que aprendérselo de memoria sin saber muy claramente qué es. O fibras arcuatas, o la decusación de las pirámides que forma parte de la fibra del núcleo, de las vías córtico-espinales descendentes. Para entender qué es eso que sube y baja por el tronco cerebral, debemos conocer la médula espinal, debemos conocer las vías ascendentes, debemos entender para qué sirve la médula espinal. Por lo tanto, antes de meternos en todo esto, les recomiendo fuertemente que retornen a la clase de médula espinal y que vean cada una de las fibras ascendentes y descendentes y en última instancia la funcionalidad de la médula. Sin embargo, sí, podemos hacer un breve repaso. La médula funciona como este satélite que tiene el sistema nervioso central para sacar información y llevarla hasta los músculos y realizar las actividades motoras y para recibir información sensorial de pies, de manos, de torso, es decir, de todo el sistema, de todo el cuerpo en general. Cada una de la información motora y sensitiva
entra y sale por los nervios espinales y cada nervio espinal está conformado por dos partes, por una parte motora y por una parte sensorial. La parte sensorial sale de lo que es el ganglio de la raíz, de la raíz posterior, que a su vez tiene un engrosamiento o un ganglio, y toda la parte motora sale de la parte anterior de la raíz anterior, y la unión de ambas raíces configura el nervio espinal, que va a salir finalmente por por los agujeros de la columna vertebral, y ahí va a permitir ir o recibir información. Cada una de estas entradas y salidas de información se configuran dentro de la estructura de sustancia gris y sustancia blanca de la médula, ¿sí? Hay diversas vías ascendentes y descendentes que se configuran en estos fascículos o vías que suben y que bajan. De las más importantes tenemos, de las descendentes, es decir, de las que controlan movimientos motores e inervan la musculatura esquelética, tenemos el fascículo o vía córtico-espinal. La vía córtico-espinal es de las más importantes y es la que nos permite, en última instancia, realizar los movimientos finos de los dedos, ¿sí? Los movimientos más distales. De esta manera, esta vía, en última instancia, controla las motoneuronas que nos van a permitir realizar los movimientos más finos. ¿Dónde empieza esta vía? ¿Dónde está la primera neurona de esta vía? Pues bien, en la lámina 5 de la corteza cerebral, donde hay unas neuronas piramidales muy grandes, y la mayor parte de esta vía surge de la corteza motora, particularmente de la circunvolución motora que está justo por delante de Silvio, y también en otras áreas premotoras, ¿sí? De allí baja, pasa por la corona radiata, decusa a nivel de las pirámides, a nivel del bulbo raquídeo, que es lo que ya vamos a ver a continuación, y finalmente entra y llega a la neurona hasta, pasando por una interneurona, que es la neurona 2, y se conecta con la tercera neurona de esta vía descendente, que se encuentra en el asta anterior de la médula espinal. Por lo tanto, este fascículo córtico-espinal lateral es muy importante. Aparte de este fascículo córtico-espinal que controla la musculatura más distal, tenemos otro fascículo descendente muy importante que nace en el núcleo rojo del mesencéfalo y que es el fascículo rubroespinal. Para recordar esto deben recordar que rojo es rubro, por lo tanto el rubro espinal viene desde el núcleo rojo hasta la médula espinal. Es parecido al previo, pero en lugar de controlar la musculatura más distal y por lo tanto los movimientos más finos de los dedos, controla toda la musculatura axial, los músculos más mediales, y controla todo lo que tiene que ver con procesos de flexión y extensión. La sumatoria de ambos fascículos nos permite realizar todos los movimientos que manejamos en general. Y hay algunos trabajos, por ejemplo, realizados a nivel preclínico con animales, que indican que cuando hay alteraciones del fascículo córtico espinal lateral, el fascículo rubroespinal puede salir a suplantar en cierta medida las alteraciones del córtico espinal lateral. Aún así, cuando los dos están alterados, pues bien, ahí ya tenemos serios problemas de motilidad. A nivel de los fascículos ascendentes, de los fascículos que llevan información, tenemos información de todo tipo, ¿sí? Tacto, temperatura, dolor, información propioceptiva, pues bien, de los más relevantes tenemos el fascículo espinotalámico. El espinotalámico, tanto el lateral como el anterior, tienen relación con temperatura y con dolor que estamos viendo allí. En tanto que el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme que están allí van recogiendo todos los nervios espinales que van trayendo información de las piernas, de todos los miembros inferiores y de todo lo que tiene que ver con los miembros superiores. ¿Información de qué tipo? Información respecto propioceptiva, cómo están nuestros músculos, dónde están nuestros miembros en el espacio, y también información táctil fina, es decir, la información que tiene que ver con tacto fino, presión que no sea dolorosa, en fin, todo lo que tiene que ver con nuestra percepción más
sutil de los procesos propios somatotestésicos. En ese sentido, es de las vías más relevantes que proporcionan información. Y yo dividí por un lado lo que era la parte de los miembros inferiores y la parte de los miembros superiores. Eso, a grosso modo, tiene que ver con el fascículo grácil y el cuneiforme. El fascículo grácil recoge toda la información que entran a partir de los segmentos medulares más inferiores, básicamente hasta la mitad de los segmentos torácicos. En cambio, la mitad superior de los segmentos torácicos y todos los segmentos cervicales está contenido por el fascículo cuneiforme, que como que se divide en cada uno la recepción de información, de nuevo, propioceptiva, de tacto más fino, de discriminación táctil, de discriminación de dos puntos que están, cuando dos puntos están separados en el espacio entre sí. Si nos tocamos, digamos, un dedo y otro, yo me voy a saber que están separados. Bueno, toda esa información de tacto más, también de vibraciones, de aspectos somatosensoriales más finos, los recibe aquí, en este caso, los fascículos grácil y cuneiforme. Nuevamente, muy importante que revisemos toda esa información. Tracto córtico espinal, tracto rubro espinal es de los tractos descendentes, en tanto que de los ascendentes, los que yo más destaco aquí son el grácil, el cuneiforme y el espinotalámico. Habíamos dicho espinotalámico que tenía dos divisiones, aquí, el lateral aquí lo encuentro y el anterior. Todos estos tienen que ver con dolor y esto tiene que ver con propiocepción, tacto que nos permite diferenciar cuando dos cosas están separadas entre sí, presión fina, vibración, etc. Vamos a ver a continuación que en general es muy importante reconocer cómo sube esta información al sistema nervioso central. Hay diversas vías, ya vimos que hay diversas vías sensitivas, ¿no? Y diferenciamos dos muy importantes, la vía del dolor y la vía del tacto más fino, de discriminación sensitiva y de propiocepción. Pues bien, cada una de esas vías tiene formas de subir levemente diferentes. Lo que están viendo aquí es la forma más simple de la vía sensitiva, que va desde, como dice la leyenda, desde la terminación nerviosa sensitiva hacia la corteza cerebral y tiene 3 neuronas. La forma más sencilla es que yo tengo un receptor nervioso que puede estar en la piel, digamos, y por ejemplo toco una pava, ¿no? Y me calienta, la pava está muy caliente, tengo alta temperatura y dolor. Pues bien, ese receptor nervioso que está ahí se va a meter, va a salir, se va a meter probablemente a la altura de la médula espinal en su segmento dorsal, en su segmento dorsal, y ahí, ¿por dónde va a entrar? ¿Por la parte anterior o por la parte posterior? Por la parte posterior, porque por ahí tenemos el ganglio de la raíz dorsal, que esa es la neurona 1, ese es el soma de la neurona 1, el cuerpo neuronal. Y va a tener una partecita que se va a meter en la piel y la otra partecita que se va a meter por atrás, por el asta posterior de la médula. Por ejemplo, en una sección que se llama sustancia gelatinosa, que es muy importante para la recepción de dolor. Esta haz, que hasta ahora sería un haz espino, ¿no? Entra en la espina, probablemente sea captado por el haz espinotalámico que vimos previamente, es decir, tiene que ir hasta el tálamo para luego ser relevado a un área de la corteza relacionado con un aspecto somatosensorial y particularmente de dolor. Pues bien, esta vía somatosensorial de dolor tiene la particularidad que decusa dentro de la médula, es decir, esta neurona 1 que acabamos de ver aquí hace contacto con otro cuerpo neuronal que vemos ahí, y ese cuerpo neuronal de la neurona 2 pasa del lado derecho, por ejemplo, al lado, en este caso está del izquierdo, pasa al derecho, decusa, pasa por el otro lado y sube por la médula,
se mete por el tronco, suponete que ahí empieza el tronco, pasa por la protuberancia, por el mesencéfalo, esto sería protuberancia, esto es mesencéfalo, hasta meterse en el tálamo. Y de allí hace contacto con la tercera neurona y finalmente nos produce la sensación de dolor a partir de llegar a la corteza cerebral. Bueno, entonces todo lo que acabo de nombrar, ahora sí ya lo vemos mucho más claro. En este caso particular tiene que ver con, como yo había mencionado, que la neurona, una vez que encontraba, la neurona de primer orden entraba a nivel de las células de la sustancia gelatinosa por el asta posterior y ahí mismo decusaba a nivel de la médula y iba subiendo por el otro lado, ¿sí? Y luego finalmente llegaba hasta nivel talámico y a nivel de talámico finalmente iba hasta la corteza cerebral. Por lo tanto, esta vía espinotalámica lateral es que finalmente nos da las sensaciones de dolor y también de temperatura elevada. Luego nos podemos centrar ahora sí en lo que son las vías del tacto discriminatorio, de la sensibilidad fina, vibratoria y de la propiocepción, de la sensibilidad muscular articular, como se menciona ahí. Tacto de la presión que yo había indicado previamente que era de este sistema no es así, está mal lo que dije en una de las diapos anteriores. La presión va por otra vía que no es esta particularmente. Pero volvamos a esta que es de la somatotestesia más fina, ¿no? Relacionada con esto, el tacto discriminatorio, poder discriminar cuándo nos están tocando en una parte del cuerpo y cuándo en otra, dónde están los diferentes músculos de nuestro cuerpo, nuestras propias partes de nuestro cuerpo, en fin, la somatotestesia más propiamente que reconocemos en el día a día. Y yo había marcado que en particular el fascículo grácil y el cuneiforme era el que se ocupaba particularmente de las partes inferiores y superiores del cuerpo, a grosso modo entre cada una de otras. Hay áreas de transición, pero el grácil llega a todo lo que es la parte sacra, la parte lumbar inferior y la parte dorsal, perdón, la parte lumbar y la parte dorsal inferior. En cambio el cuneiforme es la parte dorsal superior y la parte cervical propiamente dicha. Y en este caso particular, nuevamente la neurona recibe información, por ejemplo, de nuestras piernas, va hasta el ganglio de la raíz dorsal, penetra por la raíz posterior, pero en este caso, nótese, tanto aquí como aquí, que no hay decusación alguna a nivel de la médula, sino que la gran mayoría de las fibras sigue para arriba, como si fuera por un ascensor, en forma ipsilateral, es decir, por el mismo lado. Esa primer neurona finalmente se encuentra con unos núcleos que son los núcleos gráciles y cuneiformes. Los núcleos gráciles y cuneiformes, ahí están los somas de la segunda neurona que van a decusar, van a formar lo que se llaman las fibras arcuatas internas. Es decir, a nivel de la parte superior del tronco se van a mover para el otro lado, van a ir contralaterales y ahí sí, ya unidas con otras fibras y formando algo que se llama el lemnisco medial, va a subir nuevamente hasta el tálamo y del tálamo va a ir por ya a nivel de la tercera neurona y finalizando la vía hasta la corteza somatosensorial correspondiente. Hasta ahora hemos visto las vías sensoriales, tanto de dolor, de temperatura, o la vía somatosensorial más fina, que también proporciona propiocepción. Y yo nombré la tercera vía, o mejor dicho, una vía muy relevante que vamos a ver hoy, que es la vía motora descendente de tipo córtico-espinal. Una cosa que quiero mostrar aquí es que la primer neurona recorre muchísimo espacio. Va desde la corteza motora, pasa a través de la corona radiata, es decir, justo en el medio entre los ganglios de la base. Todo eso es neurona de primer orden todavía.
y sigue ipsilateralmente hasta decusar. ¿A dónde decusa? Es decir, ¿a dónde pasa de un hemisferio al otro? También a la altura del tronco cerebral y también a la altura del bulbo raquídeo. Pero si antes la decusación sensorial era un poquitito más arriba, ahí están las fibras arcuatas que decusan para el otro lado, la decusación de las fibras córtico-espinales, también llamada decusación de las pirámides, se da un poquitito más por debajo, justo o casi justo cuando el tronco cerebral ya va convirtiéndose en médula espinal, es decir, en la transición vulvar-medular. Y luego, a partir de ahí, se mete, pero no se mete en la médula a partir del haz de la raíz posterior, sino que se mete más o menos a la altura de la mitad de la médula, hace sinapsis con una neurona muy cortita, que es una interneurona de segundo orden, y finalmente esa neurona de segundo orden hace contacto con una neurona de tercer orden que es propiamente la motoneurona, que es la que me permite manejar estos deditos que ven ahí y lo que estamos viendo acá. Por lo tanto, es la vía córtico-espinal descendente. Recuerden que también hay vías, también se le llama piramidales. ¿Por qué piramidales? Porque esta primer neurona que está acá son unas neuronas muy grandes llamadas neuronas piramidales de Betz que están en la capa 5 de la corteza, eso lo vamos a ver en la otra clase, y estas neuronas piramidales de Betz son las que empiezan acá y siguen hasta acá y finalmente se meten en la médula. Fíjense que se me sale de acá y se me sigue metiendo hasta por aquí, hasta esta parte de la médula. Es una neurona muy larga y es una vía corticoespinal muy larga y muy importante. Y les decía, aparte de estas vías motoras, hay otras vías motoras importantes como es la rubroespinal. Pero la rubroespinal nace a nivel del núcleo rojo y el núcleo rojo está a esta altura en el mesencéfalo. Todo lo que acabo de mencionar son los fascículos córtico-espinales. Y todo esto lo vamos a ver luego cuando hablemos de las diferentes partes del tronco y particularmente del bulbo. Acá nuevamente la neurona piramidal de Betz que se mete por la corona radiata, baja a nivel del mesencéfalo. Estos son los núcleos rojos, ¿sí? Esto es la otra vía, la vía rubroespinal. Cuando se baja por aquí la vía córtico-espinal, cuando termina, sigue siempre ipsilateral. Este es el mesencéfalo, este es el puente. Esta es la parte superior del tronco del bulbo raquídeo, también conocido en los textos como médula oblongata. ¿Y cuándo va para el otro lado? Aquí, a esta altura, en la parte inferior del bulbo raquídeo se da la llamada decusación de las pirámides. Recuerden que de acá pasa también lo mismo, ¿no? De acá, de ese hemisferio va por acá, 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 y ahí se cruza con la que viene por el otro lado, hasta finalmente llegar a la médula espinal. Entonces, long story short, hay vías ascendentes y descendentes. Hay diferentes vías ascendentes y descendentes, casi todas van de un lado hacia el otro, es decir, si están en un hemisferio, se empiezan del lado derecho, de una pierna derecha, van al hemisferio izquierdo y viceversa. No todas, pero muchas lo hacen. Y estas decusaciones se dan en diferentes partes, dependiendo de la naturaleza funcional de la información que estén llevando. Lo que estamos viendo ahí es... Vamos a volver nuevamente para atrás, vamos a ver algunas características más generales del tronco cerebral. Como ya indicamos antes, sirve como un conducto para subir y bajar información. Por lo tanto, si no entendemos todo lo anterior, lo que viene ahora lo vamos a aprender de una manera casi mecánica, ¿no? Contiene estos centros reflejos importantes para la respiración, para la tasa cardíaca, y tiene casi todos los nervios, los pares craneales, ¿sí? En realidad el 1 y el 2 no, el 1 es el bulbo olfatorio, o el nervio olfatorio en realidad, el nervio olfatorio, el 2 el nervio óptico, pero de allí para adelante, todo el 3, 4, 5 y 6 son relevantes para la visión, y así sucesivamente. Muy bien, lo que estamos viendo ahí es una imagen en 3D del tronco cerebral. La parte inferior es a ver si puedo ahí moverlo. Ese es el tronco cerebral, el bulbo raquídeo propiamente dicho. Lo que estoy magnificando ahí es la protuberancia y lo que estoy magnificando ahí son los pedúnculos cerebrales.
Y aquí claramente esos cuerpos ovoides que son los tálamos. ¿Qué es, qué tipo de visión estamos viendo ahí? Una vista anterior, ¿sí? Es como si estuviéramos viendo a la persona desde su cara, desde sus ojos, y el tronco cerebral queda de esa manera que estamos viendo ahí. Ahora lo voy a girar. Repito, quiero que vean muy bien cómo se ven, en ese caso, los pedúnculos cerebrales desde atrás, la protuberancia, que es como una especie de toalla que va de un lado para el otro, y ese cono, esa especie de cono de lado, que es el tronco cerebral en ese caso particular. Ahora bien, si yo lo empezaría a ver de costado, fíjense en ese caso cómo cambia radicalmente la vista. Esto es como si fuéramos a la persona de atrás, y como le hemos sacado el cerebelo, ahora sí podemos ver ahí en esa parte, esa especie de lagunita que nos ha quedado, que es la fosa del cuarto ventrículo. ¿Sí? A su vez, esto que está aquí, aquí ven claramente los huevos, eso que digo yo, que son los tálamos, y por sobre eso, como al costado, como una especie de orejita que le sale, esos son los ganglios basales que están por sobre ellos. Voy a volver a hacer la animación para que ustedes vean cómo se vean de costado. Eso que está cortado ahí es un pedúnculo cerebeloso. Recuerden, no está el cerebelo estaría justo donde está ahora atrás la lupa ahí. Como que si lo saco ahí estaría el cerebelo y por lo tanto se agarra de esos pedúnculos cerebelosos que estamos viendo en ese caso particular. Voy a mostrar otro tipo de vista donde quiero que veamos el cerebelo. Fíjense, perdón, el tronco cerebral. Ahí lo podemos ver claramente al cerebelo aquí en esta parte. Y acá está cortado, el tronco cerebral saldría, mejor dicho, ahí está la médula cortada y el tronco se mete para adentro. Y justo ahí abajo donde tengo la manito está el cuarto ventrículo. ¿Sí? En este caso, este tipo de vista no los permite ver. Pero acá pueden ver la médula que está ahí, está sacada la médula y el tronco se va metiendo para adentro y se nos queda como difícil de ver en esta forma particular. En cambio, si hago un corte sagital, como lo estamos viendo en este caso, obviamente, nos permite ver mucho mejor el tronco cerebral, ahí lo magnifico. ¿Por qué? Porque lo corta justo al medio. Todo eso que estamos viendo ahí, lo voy a mostrar ahora con la lupa, aquí vemos la conexión vulvar-medular, la protuberancia y el mesencéfalo ahí en ese lugar particular. Ya previamente indiqué este tema de que hay tres grandes pedúnculos cerebelosos que son aquellos que unen el tronco cerebral con el cerebelo. Recuerden que si no el cerebelo estaría suelto, ¿no? No podría conectarse al resto del cerebro propiamente dicho. ¿Y cómo lo hace? A través de esos tres grandes pedúnculos cerebelosos que ya previamente los hemos delimitado. Ahí tenemos, están todos juntitos ahí. Hay tres grandes pedúnculos. El inferior conecta con el bulbo, el medio con la protuberancia y el superior con el mesencéfalo propiamente dicho. Esta vista que estamos viendo aquí es una vista posterior. Asuman que normalmente el cerebelo estaría eh, pegado ahí arriba de ese cono que están viendo, que es lo que yo siempre llamo la piletita. Ese rombo que está ahí es la piletita del cuarto ventrículo, cuyo techo está formado por el cerebelo propiamente dicho. Y la parte superior del cono está formado por la parte inferior de la protuberancia y la parte inferior del cono del cuarto ventrículo, está formado por la parte superior del tronco propiamente dicho. A su vez, en esta vista posterior podemos ver algunos elementos interesantes, como pueden ser, por ejemplo, el nervio troclear, que lo vemos aquí por detrás, y los dos grandes pedúnculos cerebrales, ya en este caso, que se levantan, es decir, que mantienen por sobre sí los tálamos que estamos viendo en este sector. Empecemos a ver más en detalle el tronco cerebral. Hay varias formas de verlo, tanto externa como internamente. Externamente tiene varios tipos de accidentes. Los accidentes más importantes son las pirámides, las olivas, ya veremos a continuación qué son. Y luego podemos hacer varios cortes transversales, como quien corta una rodaja, llamémosle, del tronco, en este caso del bulbo, e intenta ver qué hay en esa rodaja.
Estas rodajas transversales se realizan a tres grandes alturas. La decusación piramidal, es decir, en la parte más caudal, ese sería el corte más caudal, que está justo antes de la conexión búlvero-medular, es decir, de cuando el bulbo ya va transicionando y va siendo médula propiamente dicha, y en ese caso le decimos la decusación a nivel de las perdón, el corte a nivel de la decusación de las pirámides. Un poquitito por encima podemos hacer un corte a nivel de la decusación, de la gran decusación sensorial de los lemniscos. Yo antes le decía que era muy importante estudiar estos temas en relación con los temas previos, porque si no uno iba a quedar totalmente perdido. Y invertí en realidad bastante tiempo al inicio de la clase para explicarles muy cabalmente qué era esto de las vías que subían y bajaban por la médula espinal, cuáles eran las más importantes, la vía corticoespinal, la vía dorsal anterior o del lemnisco, formada por el grácil y el cuñado. ¿Se acuerdan de todo eso? Pues bien, todas esas fibras pasan en algún momento por el tronco, pasan por el tronco. Y yo les había indicado que de las que habíamos visto ahí, la única que decusaba a nivel de la médula, de las que vimos nosotros, era la del dolor. Pero la gran vía sensorial de vibración, tacto fino, tanto discriminatorio, que era llevada por las fibras grácil y cuñada, decusaba a nivel del tronco, y viceversa, la vía córtico-espinal decusaba o cambiaba de lateralidad del cerebro también a vía del tronco. Por lo tanto, estos conceptos que vemos aquí responden a esos conceptos que vimos inicialmente. Pero antes de meternos con eso, revisemos cabalmente todo lo que tiene que ver con una vista externa. Con una vista externa. Como en este caso no vemos el cerebelo, eso nos debería dejar claro que la vista que estamos viendo es la superficie anterior, una vista de la superficie anterior del tronco cerebral y del bulbo raquídeo potencialmente. Esto que vemos ahí es la protuberancia, que tiene esa forma que yo siempre le digo de ser una especie de toalla que va de un lado hacia el otro, pero centrémonos en lo que tiene que ver con la médula oblongata, como dice aquí, o el bulbo raquídeo propiamente dicho. A medida que nos vamos a la parte más caudal, nótese que la disposición de materia gris y materia blanca adquiere las características de la médula, ¿sí? Obviamente hay una transición entre el bulbo y la médula, y si uno corta en la parte de abajo va a haber un momento en que es difícil todavía saber cuál es cuál, y la disposición de materia gris y materia blanca va a tener esta forma de H que vimos previamente. La decusación de las pirámides, en realidad aquí lo ponemos y el artista hizo como un dibujito en negro, pero externamente no se ven. Pero justo antes de que termine el bulbo y empiece la médula, es el lugar en el cual las fibras córtico-espinales están pasando de un sector del cuerpo del izquierdo al derecho. Y mucho antes, en la parte más superior, arriba, si tuviéramos un tronco real, veríamos que aquí hay como un abultamiento y aquí hay como otro abultamiento. ¿Por qué pasa eso? Porque recordemos que todas las vías que manejan la musculatura distal se inician en la corteza motora, en alguna parte en la corteza premotora, en la mayor parte ahí, con esas células piramidales gigantes de Betz que mandan sus axones para abajo. Y obviamente al principio tienen bastante espacio, pero cuando se meten acá en el bulbo como que no tienen lugar. Y como no tienen lugar se apelotonan todos y forman una especie de bolos, de tubérculos que salen para afuera, y a eso se le pone el nombre de pirámides. Por detrás de las pirámides tenemos las olivas, que también son otros núcleos bastante relevantes. Y entre las pirámides y las olivas, y entre la oliva y la parte posterior, de todos lados surgen nervios craneales, diferentes tipos de nervios craneales, ¿sí? Por ejemplo, la raíz motora del nervio facial, el nervio vestibuocloquial, el glosofaringio. Esos son algunos de los accidentes más importantes que yo quiero que recuerden de lo que tiene que ver con la vista externa y puntualmente una vista anterior del bulbo raquídeo. También tenemos una gran fisura, un profundo valle que pasa justo por el medio y que se continúa con la fisura que luego continúa en la médula espinal. Si ustedes me preguntan a mí cuáles son las guías que tienen que tomar para estudiar esto, pues bien, es esta relación entre
lo que encuentran en bulbo, lo que encuentran en protuberancia y lo que previamente hemos visto en las clases previas. Vuelvo, a falta de ser repetitivo, a recordarles esta idea del tracto córtico espinal que nace en varias partes, pero particularmente en la vía, en la circunvolución frontal ascendente que está de Rolando para adelante, y de allí esa vía, esos axones que van a llevar información motora hacia los músculos distales, pasan por la corona radiata, es decir, entre los tálamos, el caudado del tálamo, putamen y globo pálido justo al medio, se meten por el mesencéfalo, por la protuberancia, y ¿dónde decusan? Pues decusan a la altura de la decusación del bulbo raquídeo, la decusación piramidal del bulbo raquídeo. Y luego ahí sí se van a meter en la médula espinal propiamente dicha, en el segmento que le corresponda, ¿no? Distinta es la imagen, y esta es la misma imagen que vimos previamente, por lo tanto no me voy a detener tanto, si miramos la parte posterior, la superficie posterior del bulbo raquídeo. Varias veces yo ya lo fui preparando para mostrarles que una de las cosas más importantes que podíamos encontrar aquí es el piso del cuarto ventrículo, que ya les indiqué cómo se forma a partir de bulbo, protuberancia y cerebelo propiamente dicho. A su vez, en las partes más inferiores del bulbo raquídeo vamos a encontrar varios, llamémosle otra vez, apelotonamientos. Algunos de esos apelotonamientos, ¿a qué responden? Por ejemplo, el tubérculo cuneiforme. Pues bien, es el lugar a donde llegan, a donde está el núcleo cuneiforme, que es donde llegan todos los axones del fascículo cuneiforme, y también va a haber un tubérculo grácil, que es como un apelotonamiento que sale para afuera. ¿Por qué? Porque por debajo de eso está el núcleo grácil, que es el lugar a donde llegan todos los axones del fascículo grácil, el cual a su vez es el que trae toda la información somatosensorial relativa a tacto discriminatorio y y habilidades propioceptivas de los miembros inferiores. Entonces tenemos el fascículo grácil, el fascículo cuneiforme, y que van subiendo y van a hacer contacto con el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme que están en la parte más superior. Entonces, la primera alternativa que vamos a ver de corte transversal es a nivel de la decusación de las pirámides. Esta es, de nuevo, muy cerca, la voy a dibujar acá con mis habituales habilidades de manejo. Si el bulbo es como un cono, y ahí empieza la protuberancia, este corte está realizado ahí, justo antes de la unión del bulbo con la médula espinal propiamente dicha. Y de nuevo, lo que vamos a ver, o lo que mejor dicho, son representaciones que los artistas hacen de lo que se puede ver ahí, de los tractos que se pueden ver ahí. Luego, si la tecnología me lo permite, voy a utilizar Sylvius, que es el software, un software de visualización del sistema nervioso central, donde vamos a ver imágenes reales de estos cortes, con algunas tinturas que nos van a poder apreciar un poco más, y también vamos a poder ir moviéndonos para arriba y por abajo en estos cortes transversales para ver cómo cada una de las estructuras se repite. Y la pregunta es, ¿por qué se repiten las estructuras si yo corto en una parte y corto en otra? Porque son fibras, muchas de ellas, o núcleos que están presentes a diversas alturas. Por lo tanto, si yo hago un corte a nivel de la decusación de las pirámides, pues bien, lo que debería ver, pues son las pirámides, justamente. Las pirámides, el artista que hizo esto lo representó esto, ¿sí? Como dos fibras que se cruzan entre sí. Esto que ven ahí es la fibra córtico-espinal que nace a nivel de la corteza premotora, de la corteza motora y particularmente de la corteza motora precentral, que está al ladito de Rolando, ahí donde tiene toda la representación topográfica de los miembros del cuerpo, y luego baja por entre el tálamo y los ganglios de la base, por lo que es la corona radiata, hasta llegar finalmente, bueno, obviamente tiene que pasar por el tronco, y ¿dónde pasa? Pasa por la protuberancia, pasa por el mesencéfalo y en última instancia pasa por el bulbo y se cruza de izquierda a derecha, de una lateralidad del cuerpo a la otra, a esta altura de la decusación
de las pirámides. Por lo tanto, ese es uno de los elementos más importantes que encuentran a esta altura. Y luego también tienen diversos elementos. El otro diversos elementos que yo quiero mostrarles sería como la contracara de, de estas vías motoras descendentes. Es decir, me gustaría mostrarle vías motoras ascendentes. Las vías motoras ascendentes, recordemos que están en el asta anterior, en el asta anterior de la médula, en el asta posterior, en la columna dorsal encontramos el fascículo cuneado y el fascículo grácil que los encontramos acá. Por lo tanto, es en esta parte donde están ahora ya no bajando las vías, sino subiendo el fascículo grácil y el fascículo cuneado. Es decir, lo que están llevando esos dos fascículos es información de los miembros inferiores y de los miembros superiores referente, lo voy a decir muchas veces, perdón la repetición, tacto discriminatorio, capacidad propioceptiva, es decir, saber el estado de nuestro cuerpo y de nuestros músculos en un momento determinado, lo que yo llamo las capacidades somatotestésicas más finas, más relevantes. Luego también todos los otros tractos, por ejemplo, el espino talámico, el espino talámico lo tenemos aquí. Recordemos que el espino talámico que llevaba información, por ejemplo, de tipo de dolor, también están subiendo en una disposición similar a la que encontrábamos en la médula espinal. Aparte de eso tenemos, recordemos, el canal central. ¿Por qué tenemos el canal central acá? Un poquitito por encima de esto está el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo necesita mandar el líquido cefalorraquídeo que tiene algún lado, si no, ¿dónde va? Como que explotaría ahí el líquido, ¿verdad? Pues bien, tiene que haber un agujero, que es ese canal central, que nos va a permitir mandar todo ese líquido cefalorraquídeo a la médula. Entonces, rebobinando, lo que acabamos de ver es ese nivel a nivel transversal del bulbo raquídeo, la gran decusación piramidal, o el nivel de la gran decusación piramidal. Si nos movemos por encima de eso, vamos a encontrar algunas estructuras similares y algunas estructuras diferentes. Este es el nivel de la decusación de los lemniscos. ¿Qué pasa en el nivel de la decusación de los lemniscos? Ahora, las vías córtico-espinales, esos grandes haces que están llevando información motora, todavía no se cruzaron. Es decir, están ahí cada uno por su lado, el que viene del hemisferio izquierdo y el que viene del hemisferio derecho. Y como yo les dije antes, como no tienen mucho lugar a donde juntarse, se apelotonan y forman un bulto que los anatomistas que lo vieron dijo, ¿qué es esto que sale para afuera? Ah, es una pirámide. Y ahí tenemos las dos pirámides que están a este nivel y están totalmente separadas. El conducto central sigue estando, aquí lo vemos, que es el que permite llevar el líquido cefalorraquídeo, sigue abriendo varios de los tractos que hablamos antes, el tracto espinotalámico, el espino cerebeloso, entre otros elementos. Pero quiero marcarle un elemento muy importante. En este momento, este lugar es el lugar final donde llega el fascículo cuneiforme y el fascículo grácil. Y allí se encuentran, esta es la primer neurona, este es el final de la primer neurona de esta vía sensorial. Y se encuentra con el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme, hacen sinapsis con esos núcleos, y esos núcleos largan unos axones que son denominados fibras arcuatas. La fibra arcuata está ahí al medio a nivel lateral, justo en el medio, y empieza a mandarse a nivel medial y luego se cruza para el otro lado y viceversa. La fibra, porque todo esto que está de un lado también está del otro. Por lo tanto, el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme, este es el grácil que está del otro lado y este es el cuneiforme que está del otro lado. El fascículo grácil y el fascículo cuneiforme que vienen desde abajo hacen sinapsis aquí y de ahí nacen las fibras arcuatas que también se cruzan para el otro lado. Esas fibras arcuatas van a ir subiendo por el bulo, por la protuberancia y por el mesencéfalo hasta llegar al tálamo. Y del tálamo luego, esa es la segunda estación de relevo de esta vía sensorial somatotestésica. Entonces, lo que acabamos de ver en este caso es la decusación a nivel, el corte transversal a nivel de la gran decusación
lemniscal. Hay varios cortes más que podemos hacer. Yo les voy a sugerir que se centren en esos dos, el nivel de la decusación de los lemniscos, el nivel de la decusación de las vías motoras, la gran decusación piramidal. Una tercera opción que también tienen es un poco por encima todavía de la decusación de los lemniscos, es un corte a nivel de las olivas. Van a encontrar varias cosas de nuevo que ya estaban antes. Las pirámides o los núcleos córtico-espinales por separado también los podemos encontrar aquí. 1 y 2, uno de cada lado. También algunos de los otros tractos que veíamos antes. Pero fíjense que ahora ya no hay más un agujerito central como había antes, un conducto. Ahora hay un agujero grandote. ¿Qué es esto que estamos viendo acá? La cavidad del cuarto ventrículo. Porque ese agujero que venía de abajo, que era el conducto, ahora se abrió en esta cavidad del cuarto ventrículo, que como ya lo dije varias veces, la parte inferior del cuarto ventrículo está formada ¿por qué? Por la parte superior del bulbo raquídeo. Entonces, en este caso particular, podemos cerrar un poco esta idea de cómo se forma el piso del cuarto ventrículo, o el cuarto ventrículo, a partir al menos del bulbo raquídeo. Ahora nos movemos a lo que tiene que ver con la protuberancia. La protuberancia, a grosso modo, yo lo definí varias veces como una toalla, ¿no? Como esta enorme toalla o papel que va de izquierda a derecha y va conectando, por un lado, el bulbo raquídeo, que aquí lo vemos de nuevo, recordemos, ahí estaría la decusación de las pirámides, ahí estaría la decusación de los lemniscos, ahí estarían las pirámides propiamente dichas, esto que están por atrás son las olivas, todo eso que está en amarillo son los nervios craneales y bueno, la oliva está un poquito más arriba. Y estos son los dos grandes pedúnculos cerebrales. La protuberancia no tiene grandes accidentes como tienen los otros, o tiene poquititos y son un poco más reconocibles. Por un lado, como yo les dije, tiene un gran surco al medio, que creo que la puse después la foto. Van a ver, esto está muy bonito, está muy lindo, muy dibujado por un artista. En la realidad es mucho más lleno de vasos sanguíneos, lleno de suciedad, entre comillas, biológica, ¿no? Y este surco que vemos al medio contiene una enorme arteria, la arteria basilar, que ya creo la vamos a ver en la próxima filmina. Aparte de eso, aquí hay un par craneal muy importante que es el nervio trigémino, que tiene dos raíces, una raíz motora y una raíz sensorial, que es la grandota, esa raíz grandota que ven ahí. Y a medida que nos vamos para la parte más lateral, es decir, que nos vamos del medio hacia el costado, esto se va aguzando y va formando esta forma de orejita, le vamos a llamar, y esas orejitas finalmente van a abrazar al cerebelo que está por detrás y van a formar un pedúnculo cerebeloso. Si hacemos un corte transversal a nivel de la porción más caudal, más inferior, vamos a poder ver algunas de las cositas que vimos antes en el otro, a nivel del bulbo, como por ejemplo haces de tipo córtico espinal, que también los tenemos ahí obviamente. Si el núcleo, si el nervio trigémino está tan prominente externamente, deberíamos encontrarlo también. Ay, perdón, ahí lo estuve marcando. No, está bien, ahí está el núcleo espinal del nervio trigémino. Lo otro que quiero que ustedes vean de forma marcada, es que también encontramos un espacio en blanco. Ese espacio vacío que vemos ahí es el cuarto ventrículo. Recordemos lo que dije varias veces, que el cuarto ventrículo está formado por el bulbo, el piso del cuarto ventrículo o el espacio del cuarto ventrículo está formado por el bulbo y la protuberancia. Y en este caso ya vamos a encontrar en todos los cortes que tengamos de ahora y para arriba el lemnisco. Vamos a encontrar alguna forma de representación de algún conjunto de fibras que van ascendiendo, llevando en este caso información sensorial. Siempre para la parte más anterior vamos a encontrar todo lo que son las fibras córtico-espinales motoras, y en la parte más medial siempre vamos a encontrar algún circulito, una representación de este estilo, por la cual se va dando la idea de que tenemos allí el lemnisco medial, es decir, un haz de fibras que va llevando información sensorial. Fíjense que aquí todavía tendríamos como el final de las fibras arcuatas. Vieron que el artista dibujó como unos pelitos.
Esos pelitos que ven ahí es como el final del entrecruzamiento de la gran decusación de los lemniscos que está a nivel vulvar. Acá ya la fibra arcuata terminó de decusar y se unió directamente a este enorme fibra ascendente de tipo sensorial que es el lemnisco. Si nos movemos más adelante, todavía, bueno, aquí esto es lo mismo que yo le dije antes, el artista vuelve a representar el lemnisco. Este es un corte transversal de la protuberancia ya a nivel más craneal. Volvemos a ver los núcleos sensitivos y motores del trigémino, aquí los podemos encontrar. Nuevamente vemos esa forma en forma, como yo les dije, de toalla, con esas enormes fibras córtico-pontinas se llaman, que van pasando, pontinas, ¿no? Que van moviéndose de izquierda a derecha, el cuarto ventrículo. Y también tenemos un conjunto de neuronas muy desperdigaditas, ¿no? Como una especie de rosario distribuido, de red, que se llama formación reticular. La formación reticular es un conjunto de neuronas que van uniéndose de forma irregular y formando una especie de malla y que participa en muchos procesos más difusos pero relevantes psicológicamente. Por ejemplo, participa en procesos atencionales. El estado de la formación reticular está íntimamente asociado a lo que a veces se denomina en inglés awareness, es decir, nuestro nivel de vigilancia y de atención. Vamos a movernos ahora al mesencéfalo, es decir, la última estación de este conjunto que acabamos de mencionar hasta el momento, y en eso vamos a aprovechar esta vista lateral que estamos viendo en este momento. Esta vista lateral del tronco cerebral es muy interesante porque nos permite ver los tres segmentos, el bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo. Y cuando uno lo ve de costado, muchas de las cosas que yo mostré antes se ven de una manera más visible. Por un lado, en amarillo, claramente los nervios craneales, ¿no? El nervio troclear que va como abrazando ¿a qué? A los dos pedúnculos, esas dos torres o pilares que constituyen los pedúnculos cerebrales. Y los pedúnculos cerebrales a su vez sostienen el tálamo, que aquí lo vemos, muy interesantemente. Pero por encima de los pedúnculos cerebrales tenemos cuatro eminencias que son los colículos. ¿Sí? Los colículos superiores e inferiores, hay dos superiores, hay dos inferiores, que son como, llamémosle, pequeños cerebritos. ¿Para qué? Para reflejos de tipo visual y de tipo auditivo. Esas serían orejas, disculpen chicos. Pero piénsenlo de esta manera, los dos colículos superiores son para reflejos de tipo visual. Cuando uno le pasa algo por el costado de la visión y uno mueve la cabeza para la derecha, pues bien, ¿quién hace eso? Los colículos superiores. Y para abajo, los dos colículos inferiores responden a estímulos de tipo auditivo. Y esa forma de toalla tan característica que yo le marco a la protuberancia, aquí la ven muy bien no en tres dimensiones, siguen siendo dos dimensiones, pero en esta forma, en esta vista lateral. Es como una toalla que va abrazando a ese tronco que está acá. Y como yo les dije, las orejitas de la toalla o la parte más distal de la toalla configura el pedúnculo cerebeloso, en ese caso el pedúnculo cerebeloso medio. Y ahí ven claramente cómo sale uno de los pares craneales muy relevantes, que es el par craneal, el trigémino, en su raíz sensitiva y en su raíz motora. Y el nervio troclear está como abrazando al pedúnculo. Y justo por encima, si ustedes dicen, bueno, ¿dónde termina el tronco cerebral? Pues termina como en la parte superior en lo que es el nervio óptico. El nervio óptico también tiene una decusación muy grande, un quiasma óptico se llama. Quiasma es donde van cruzando los dos nervios ópticos que vienen de cada ojo. Y ese sería un poco como llamémosle, el surco, el límite de tronco cerebral con todo lo que tiene que ver con el diencéfalo que está por encima. Ahí tienen narrativamente, si bien ahora un poco sucio por el dibujo que hice, la función que tienen los colículos inferiores y superiores que acabamos de mencionar. ¿Recuerdan cómo yo finalicé la descripción de cuál era el límite entre tronco cerebral y diencéfalo y tálamos y todo eso? Y yo dije, bueno, uno puede pensar que por sobre estas estructuras, que son los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo,
tenemos los tálamos. Por lo tanto, ese sería un poco el límite ya en el cual ya empezamos a hablar de diencéfalo. Y fíjense en este caso el nervio óptico, que viene de aquí, ¿no? Aquí están los ojos, y en este caso el nervio óptico decusa de un lado y decusa para el otro. Ese es el quiasma óptico y ese es como el límite que delimita cuando ya no estamos más en tronco cerebral y ya pasamos a otras estructuras. Hablamos, ¿por qué no vemos aquí los tubérculos cuadrigéminos? Porque los tubérculos cuadrigéminos, perdón, los colículos superiores e inferiores, ¿por qué? Porque en realidad eso se ve en una vista posterior y esta es una vista anterior del tronco, de la protuberancia y del mesencéfalo. Lo que sí vemos aquí claramente son los pedúnculos cerebrales que en su parte intermedia, en el espacio que hay, en el espacio interpeduncular, hay un montón de vasos sanguíneos que lo atraviesan y le dan ese aspecto de malla a lo que hay al medio y queda perforada esa parte y por lo tanto al espacio interpeduncular se le llama sustancia perforada posterior por todos esos vasos sanguíneos que lo rompen de esa manera. Y aquí tenemos una partecita muy relevante a nivel hormonal que se llama cuerpo mamilar. Esos dos cuerpos que vemos ahí en forma de mama, como lo indican, son también parte del mesencéfalo. Entonces, por la parte posterior vemos los colículos, por la parte lateral y por la parte anterior vemos los pedúnculos cerebrales, aquí también vemos los cuerpos mamilares y finalmente delimitando todo el mesencéfalo que está aquí, el quiasma óptico. Todo esto es visto desde afuera, pero si yo ahora hago una rebanada del mesencéfalo, esta es la fosa interpeduncular que yo les dije que estaba como perforada. Y claro, a cada costadito están los pedúnculos. O sea que si yo hago una rebanada de mesencéfalo, voy a poder ver claramente los pedúnculos. Que aquí en este corte transversal del mesencéfalo, que lo puedo hacer a nivel de dos lugares, o de los colículos inferiores o de los colículos superiores. Recuerden, los colículos están siempre por la parte posterior y ¿cómo se llama? El pie del pedúnculo cerebral está por la parte anterior. Por lo tanto, si yo me muevo para atrás y me fijo en la colita del mesencéfalo, por la colita del mesencéfalo voy a tener que encontrar dos núcleos muy claros. Esos son los colículos. El nombre del colículo corresponde al nivel donde esté haciendo el corte. En este caso es el colículo inferior. ¿Cómo puedo identificar qué es el colículo inferior? Pues bien, porque voy a ver el nervio troclear que está así realizando esa vueltita y está saliendo y se está cruzando. Cuando yo vea eso, primero, si veo la carita esta de sapo, ya estoy a nivel del mesencéfalo. Y ese cruce me identifica el nervio coclear. Un accidente muy importante que tiene el mesencéfalo es que es atravesado por un acueducto, que obviamente comunica el cuarto ventrículo con el tercero. Ya lo hablamos antes, ¿no? Ese acueducto es el acueducto de Silvio, creo que así se le llaman en algunos libros, o acueducto cerebral, y claro, contiene el líquido cefalorraquídeo porque baja desde el cuarto, o sea, que viene del cuarto ventrículo y sube hasta el tercero. Yo les dije siempre que los artistas iban a tratar de representar unos núcleos sensoriales, o mejor dicho, de fibras sensoriales muy importantes, que era el lemnisco, y aquí lo vemos. Uno por cada lado. Con pequeñas motitas aquí, está representado lo que es la formación reticular, que yo les dije que era una formación dispersa de neuronas que tiene relevancia para la atención. También hay una decusación, que es la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores, pero no es tan importante. Y aquí hay toda una cantidad de neuronas entre esa línea y esa línea que son muy negras. Acá al artista le costó representarla, no supo cómo representarla, pero si lo viéramos en una porción real de cerebro, todo esto sería muy negro. Y es la sustancia nigra o negra, que es un conjunto de neuronas con relevancia motora que se van a comunicar con centros superiores para darle un conjunto de propiedades al movimiento, como fluidez, facilitar el inicio del movimiento, en fin, un conjunto de características importantísimas para las actividades motoras. Y cuando estas neuronas se rompen, la gran mayoría, surge la enfermedad de Parkinson. Ahora se han descubierto nuevas funciones para esto, como por ejemplo el lenguaje motor. No todo el lenguaje, pero el lenguaje motor. Correr, caminar, esos verbos también dependen de estas neuronas
que procesan actividad motora. Fíjense que es relevante a nivel teórico, eso se conoce actualmente como cognición corporalizada, las teorías que averiguan ese tipo de cosas. Bueno, creo que hemos visto la mayor cantidad de estructuras que podemos ver en un corte transversal a nivel del mesencéfalo, de los colículos inferiores, y de nuevo, quiero que no lo vean esto como algo memorístico. Traten de ver, a ver, ¿qué es este colículo, este lemnisco lateral? El lemnisco se forma a partir de ¿qué? Del fascículo grácil y el fascículo cuneiforme que vimos antes, que viene de las piernas y viene trayendo la información somatosensorial. Es el fascículo grácil, perdón, es la primer neurona, la primera estación de ese fascículo. Y acá estamos viendo la segunda que intenta comunicar ese fascículo con el tálamo. Hay que pensarlo de esa manera. Y de hecho, todas las vías córtico-espinales que luego van a formar la pirámide están ahí. Acá está, ven, fibras córtico-espinales y hay una liñita porque obviamente esas pirámides con fibras nerviosas que hay más abajo tienen que estar también espejadas aquí arriba. Disculpen. Si nos movemos a nivel de un poquitito por encima, a nivel del colículo superior, la imagen es muy parecida. Tenemos casi la gran mayoría de los mismos elementos. Me olvidé decir que rodeando al acueducto hay un conjunto de sustancia gris que se llama periacueductal, que es muy importante también a fines psicológicos, porque también tiene relevancia para los que son los procesos motivacionales. La activación eléctrica de la zona gris periacueductal aparentemente es lo que se llama un centro de castigo, que inmediatamente tenemos una sensación motivacional muy aversiva. Nuevamente les repito la importancia de la sustancia naira que vemos ahí, el pie del pedúnculo con todo lo que son las fibras córtico-espinales. Ahora también tenemos unos núcleos justo en la parte posterior, que es el colículo, pero ya es superior, el acueducto, otra vez el lemnisco, pero aparecen unas cosas nuevas, ¿lo ven? ¿Qué son esos? Ese es el núcleo rojo. Es ahí donde empieza la vía rubro, rojo por rubro, espinal. Que yo les había dicho que a diferencia de las fibras córtico-espinales que están aquí, la vía rubro-espinal controla toda la musculatura axial, es decir, no la de los deditos, sino la musculatura más que está al medio, digamos, del cuerpo. Obviamente es muy relevante para la acción motora, pero empieza aquí. Ese es el inicio de la vía rubro-espinal. Ya hablamos previamente de lo que es la formación reticular, que es esta estructura que está en toda esta parte del tronco cerebral. Y participa en procesos atencionales. Y otra vez podemos ver esta vista, en este caso lateral, que nos brinda nuevamente una idea de qué es lo que estamos viendo en el tronco cerebral y en sus tres partes: bulbo, protuberancia, médula, y eso está como sosteniendo arriba el tálamo y el diencéfalo. Y como poniéndole la tapa arriba de eso, el cerebelo, y obviamente ahí está el cuarto ventrículo. Muy bien, voy a tratar de cerrar esto en la segunda parte de la clase que ahora vamos a realizar con el programa Silvius. Nos vemos ahí en la próxima parte. Gracias.